Roma en el siglo II era casi toda la tierra conocida en Europa. Ustedes saben que de Roma partían las grandes vías, 9 eran las grandes vías, la vía Apia posiblemente la más conocida porque allí a Pedro se le aparece la imagen para decirle Quo vadis Pedro, ¿dónde vas Pedro? Porque Pedro, el apóstol, estaba abandonando Roma cansado de la persecución. Regresó a Roma y unos pocos días más tarde encuentra la crucifixión, pero ya les dije que no murió crucificado como el maestro, sino boca abajo, en el lugar donde se encuentra el altar mayor de la Basílica de San Pedro. La vía Flaminia, la vía Nomentana, la vía Aurelia, la vía Tiburtina, 9 grandes vías. ¿Para qué utilizaron las vías los romanos? No eran grandes navegantes como lo fueron los fenicios en su época, pero sí eran grandes ingenieros de camino. Entonces abrieron estas nuevas vías. Si preguntara a ustedes por qué, habría razones de peso que cualquiera me podría decir, como la facilidad del tránsito, la movilidad del comercio. Esto no es descartable, pero no era el objetivo mayor. Abrir estas grandes vías suponía una logística para desplazar todo el imperio. Como digo, toda la tierra conocida al momento, casi toda Europa y parte del norte de África y lo que hoy es Turquía también. Por lo tanto, era el dominio absoluto. No hay lugar donde nosotros vayamos, incluido Inglaterra. Y precisamente Londres se llama así por los romanos, la bautizaron como Londinium. No habría lugar en un circuito tradicional que ustedes hagan por Europa que cualquier guía no le pueda estar hablando del Imperio Romano y sus posesiones en diferentes puntos de Europa. Para nosotros, Iberia, que es la península, también dominada por los romanos. Tuvimos las guerras púnicas con el señor que mencioné antes, con Aníbal, que demostró la caída total de Roma a partir de esta presencia de este poderoso señor llamado Aníbal. Por lo tanto, Roma nació en el 753 como un pequeño punto perdido en el mapa. Conoció la mayor extensión territorial bajo el emperador Trajano y después vuelve a ser ese punto perdido en el mapa. Como he dicho antes, es los momentos parabólicos que vive casi cualquier situación que tenga que ver con el ser humano en nuestra vida. Roma se llegó a perder la condición de capital frente a Florencia, lo contamos el otro día, y Roma nos ha regalado muchísimas cosas. Venecia podríamos calificarla como la ciudad del amor, del romanticismo. Pasamos por Florencia y un calificativo idóneo sería la ciudad del arte. Y Roma, para calificarla, a mí me parecería importantísimo reseñar que es la ciudad exuberante por todos sitios. Y la exuberancia de Roma la vamos a ver en las imágenes y yo voy a tratar de ir repitiendo este concepto, este adjetivo de exuberante, para poder manifestar lo que exactamente quiero decir. Hoy Roma, también la ciudad de la Dolce Vita, la ciudad que atraviesa el río Tíber y que debe el nombre, porque Roma no viene ni de Rómulo ni de Remo. Roma viene porque el río Tíber discurría salvajemente por la ciudad y tenía caídas de agua, y estas caídas de agua producen un ruido, un rumor, y de la palabra rumor proviene la palabra Roma. Vamos a hacer este recorrido contemplando esta ciudad tan exuberante. No hay cosa más agradable si van a Roma alguna vez, que por favor, depende de la época del año, pero en primavera, en otoño, que no arrecia tanto el calor, dedicarte 10 minutos simplemente a caminar a orillas del río Tíber es una sensación maravillosa. ¿Por qué? Porque en Roma por la noche aparece una pequeña brisa, que además es una brisa marítima. Tengan en cuenta que aunque Roma no la vemos junto al mar, pues la playa de Ostia, que es una playa que utilizan los romanos, está apenas a 27 kilómetros de la ciudad. Por lo tanto, esa brisa marina por la noche llega a la ciudad de Roma. Y sin lugar a dudas es visita obligada en cualquier circuito por Europa. Ningún latinoamericano creo que se presente a Europa sin ir a conocer Roma. Y entre otras cosas porque allí en América Latina hay mucha influencia española, pero también hay mucha influencia italiana. Y para nosotros Roma
que también invito a leer el nombre Roma al revés y es bastante significativo. Vamos a iniciar entonces este paseo por la ciudad eterna y nunca mejor dicho, ¿verdad? Inclusive cuando se hace la visita nocturna de Roma, la Roma barroca, pues Roma no es como París, tiene una luz tenue, una luz casi amarilla, y me parece que es perfecto, porque lo que nos tiene que mostrar Roma es el esplendor de aquellas épocas donde no había luz eléctrica y la ciudad apenas estaba iluminada con antorchas. Por eso creo que es fundamental identificar a la Roma con estas cualidades. Una Roma que además tiene diferentes pisos como ciudad. Hay un punto en Roma que está cerca de la Plaza Navona, que hay una excavación que te permite ver la Roma anterior a la que estamos viendo. Y en esa vista que tienes ahí hay 14 metros de altura de diferencia entre una Roma y la otra. Quiere decir que Roma se fue tapando a sí misma con las modernas construcciones. Bueno, vamos a empezar este paseo, que hemos hecho un paseo, digamos, que circular. Si tuvieran un mapa de Roma en sus manos, podrían ver que esto es así. Esto no quiere decir que todo lo que vamos a ver esté en la visita panorámica de la ciudad, porque ya he comentado y repito que la visita es muy breve de Roma, en virtud de que tenemos limitado el tránsito y, por supuesto, no te puedes bajar en ningún sitio, como ya hemos explicado en diferentes ciudades. Pero sí quería que ustedes, como profesionales, sepan qué hay en Roma de manera destacada. Evidentemente faltarán cosas, sabrán disculpar, pero tenemos que tratar de ser armoniosos y mostrar pues lo más destacado de la ciudad. Vamos a empezar por la Villa Borghese. Esta es una villa que perteneció a la familia Borghese, que inclusive tuvo un papa. Esta villa se inicia precisamente a través del deseo de un religioso, de un cardenal, y se abre en el año 1605, es decir, a principios del siglo XVII. Hoy en día no fue así cuando nació, tiene un total de 80 hectáreas, y lo que estamos viendo, que es muy bonito, y además lo importante, lo que tiene adentro, es la Villa Borghese. Hoy es un museo que alberga importantísimas obras, pero de importantísimos artistas, como puede ser Bernini, como puede ser Rafael, Caravaggio, Rubens o Tiziano. Había mucho dinero en esta familia y han conseguido obras, también por iniciativa de los papas, ¿no? Porque los estados pontificios, ya lo conté en Florencia, también invertían en obras de arte. Y no hay más que mirar los museos vaticanos para darse cuenta. También esta villa, que hoy es un pulmón verde para Roma, está al lado mismo, por decirlo así, de la Vía Véneto, la arteria más conocida de la ciudad, por lo tanto en pleno centro de Roma. Nació de manos de este cardenal, como le digo, con la intención de llevar árboles, plantas y hasta animales en esta Villa Borghese. Muy cerquita de aquí tomamos contacto con el Muro Aureliano, este muro que vale la pena también la reflexión, ¿no? Este muro no rodea totalmente la Roma actual. Sí rodeó 14 distritos de la Roma de aquella época, que fue en el año, a principios del 400, en el 403, en el siglo V, que el emperador Aureliano, y de ahí el nombre del muro, se ve obligado a tener que construir un muro. ¿Por qué razones? Por diferentes. Por los ataques de los bárbaros que eran inminentes en la Roma, por el vandalismo que había en la Roma, era una ciudad con mucho desorden en esa época, entonces se vieron obligados a construir este muro. Deben saber de que lo que expliqué antes, de que Roma fue casi todo el mapa conocido en la época, ahora debemos reflexionar que cómo cayó, con qué violencia cayó, que tardó 12 siglos en conquistar lo que conquistó y en apenas un siglo lo pierden prácticamente todo y tienen que hacer de ese punto perdido en el mapa que mencioné como origen de la ciudad, tienen que construir un muro para protegerse ellos mismos. Es muy curiosa esta reflexión, por lo menos para mí. Habrá muchas otras que son respetables, pero de todo el mapa a volver a ser lo que fue y encima tener que construir un muro para protegerse, pues tiene mucho que ver. Formando parte de este muro, que ahora quedan restos, no está completo el muro, evidentemente el paso del tiempo lo ha deteriorado, y también diferentes acontecimientos, como le ocurrió a muchos edificios de Roma.
Lo que nosotros vemos como parte de este muro es la siguiente imagen, que es la Porta Pinchana. ¿Por qué ponemos esta puerta? Ahí la tienen ustedes, ven que está formando parte del muro. Pues esta puerta nació, era una pequeña puerta de guardia, no era esta puerta que estamos viendo. Cuando veamos después la Plaza del Popolo, les voy a mostrar que allí era la única entrada y salida que tenía a la ciudad la gente. Pues esta Porta Pinchana, que también tiene muchísimos años porque data de principios del siglo V, era una puerta, como digo, de guardia simplemente. Más tarde fue abierta esta entrada y lo blanco que vemos está construido en el mármol blanco, perdón, en travertino, que es una piedra muy similar al mármol, y hay dos, no la distinguimos de aquí, pero hay dos torres redondas que están acompañando a esta puerta pinchana. Mostramos esta puerta porque la imagen siguiente es la calle que tenemos justamente de frente a nosotros. No la estamos viendo, ahora se la mostramos. Esta es la Vía Véneto. La Vía Véneto, ustedes saben que es posiblemente la avenida más conocida, más popular de Roma. La embajada americana se encuentra al final de esta avenida, en el sentido que estamos ahora. No tiene antecedentes históricos muy importantes, pero sí en los años 50, cuando Italia a nivel de cine estaba dentro de los países más importantes, habían creado una compañía cinematográfica llamada Cinecittà, Cine Ciudad, y vivió un momento de esplendor, ¿no? Por lo tanto, quien tuvo un gran aporte en inmortalizar esta avenida fue el mismo director Fellini, ¿verdad? Lo que más tarde se calificó como la Dolce Vita tenía mucho que ver con esta calle, porque en ella encontramos unos cafés sumamente elegantes, como el Café de París, el Strega, el Café Donay, de los dos lados de la calle. Comercialmente no les puedo hablar mucho porque no la definiría como una calle comercial. Al final, esta calle hace un giro a la derecha, pegadito al giro tenemos algo novedoso de nuestros tiempos, que es el Jarro Café de Roma, y después nos encontramos con la Plaza Barberini. Esta Plaza Barberini me gusta mostrarla por lo que estamos viendo ahora, ¿no? Por la fuente que acompaña ese conjunto estatuario, que para mí es extraordinariamente bello. Si tuviéramos una imagen más cerca de los personajes de la fuente, comprenderían por qué. Esta fuente, que también está hecha en travertino, está hecho por nada más y nada menos que Bernini. Justamente debajo de la concha donde está el tritón hay un escudo de armas que es de la familia Bernini, que está representado por 3 abejas. Y el Tritón, que no es más que una deidad, ¿verdad? Tritón es hijo de Poseidón, pues este Tritón está soplando una concha marina para disipar, evitar las inundaciones. Y como ven, 4 delfines sujetan toda esta estructura, toda esta escultura de Gian Lorenzo Bernini. Después vamos a matizar, porque el padre también era un artista, era familia muy adinerada, pero Bernini fue el genio del barroco. Nosotros, después de este lugar, nos vamos a ir a la Plaza de la República. No, a la Plaza España, ¿no? Plaza España, perdón. Bueno, la Plaza España, es curioso el nombre, ¿verdad? Es que en realidad aquí está el Palacio de España, que es la sede diplomática de España frente a la Santa Sede. Debemos saber una cosa. Esta sede, a nivel diplomático, fue la primera que existió en el mundo ante la Santa Sede. Estoy hablando que fue abierta en tiempos del rey Fernando el Católico, de los reyes católicos. Estoy hablando del año 1480. Como he dicho, se considera una de las más, creo que la más antigua del mundo. Vamos a ir por partes, porque abajo estamos viendo una fuente que ahora veremos una imagen más grande. Esta es la fuente, ven, hemos tomado una perspectiva diagonal para verlo todo. Esta es la fuente de la barcaza, ven que es una barcaza, un barco. Y aquí es donde intervinieron la familia al completo. El padre y el hijo de la familia
Bernini fue los que hicieron esta fuente. Es una barcaza, ni más ni menos, como pueden ver, y la gran dificultad que tuvieron en su construcción fue cómo hacer para llegar agua hasta este lugar. Supieron superar esa dificultad. La escalinata que vemos nosotros ahora es una escalinata que tiene 135 peldaños. Se construyó con el aporte de dinero francés y el propósito era unir la iglesia de la Santa Trinidad, la que está arriba, unirla con la plaza y con el palacio. Esta escalinata es célebremente conocida por el desfile de modas que se realiza aquí, que se llama Donne sotto le stelle, es decir, mujeres bajo las estrellas. Y todo el aspecto que nos regala la Plaza España es maravilloso. Y a la izquierda, pero no la que estamos viendo, nace una calle, porque sería transversal a la que estamos viendo, nace una calle que es la famosa Via Condotti. Bueno, si gustan gastar dinero en ropa, tienen que ir a la Via Condotti en Roma. Las más prestigiosas marcas, no solo italianos, como Gucci, Valentino, Versace, sino otras grandes marcas internacionales, tienen sus negocios en esta avenida. Después les voy a mostrar otra avenida que es muy comercial, pero nada tiene que ver con la Via Condotti, y ni en precios ni en calidad. En esa Via Condotti, si van a pasear y no hay tanto dinero para comprar grandes marcas, al menos les invito a que pasen por un café que se llama el Café Greco. Es un café del siglo XVIII. Fue fundado en el año 1760. El café, aunque es muy europeo, no es de Europa. El café a Europa lo trajeron los turcos y era como un estimulante, era una bebida que a la época era considerada quizás como una droga blanda en los días de hoy. Pero en Europa gustó, los turcos la entraron por Austria básicamente, allí instalaron el café, por eso son maravillosos cafés que hay en Viena, que es un placer sentarte en una cafetería vienesa a tomar el café, ¿verdad? Pues la Via Condotti ropa y un café en un bar que data del siglo XVIII. Después continuamos este camino, nos van a llevar hasta la Plaza de la República. Esta plaza a mí personalmente me gusta mucho. No tengo un motivo. Me parece que es un escenario enorme. Como ven, es una plaza circular, inclusive en la arquitectura de sus edificios. Vemos esos toldos blancos donde hay restaurantes y cafeterías, encantadores, por cierto. En el centro de la plaza una fuente que se llama la Fuente de las Náyades. Las Náyades fueron deidades marinas y estas estatuas, cuando fueron puestas en la fuente, causó un gran estupor. Escandalizaron por la desnudez que presentaban. En esta plaza también nos encontramos a la izquierda, estaría la Vía Nazionale, que es otra avenida comercial de Roma y de precios accesibles, pero después le muestro dónde van las romanas a comprar ropa, porque también tenemos una imagen de ello. En esta misma plaza y hacia nuestra derecha se encuentra la Basílica de Santa María de los Ángeles. Bueno, a mí me gustaría detenerme un instante aquí, porque ven que la basílica está construida sobre unas ruinas. ¿Qué había aquí? Estas fueron las termas dioclesianas. Las termas hoy lo identificamos como un lugar natural o como un lugar, un spa o algo para relajarte, para curarte algunos males inclusive. En la época de Romano, las termas como esta, las dioclesianas y las que veremos después, las termas de Caracalla, no eran simplemente una terma. Era un evento social, había juegos, había biblioteca. Las personas, los hombres básicamente, no iban allí a tomar un baño, iban a hacer actos sociales. Grandes estrategias nacieron en estas termas, grandes tradiciones nacieron en estas termas. Y para que tengan una consideración aproximada, las termas podían albergar hasta 2.000 personas a la vez. Estas termas que estamos viendo tenían una superficie, para que tengan una idea,
de 350 metros de largo por 280 de ancho. El interior, porque había zonas ajardinadas también, el interior era de 180 por 250. Hablamos de 2,5 cuadras por casi 2 cuadras, solo para tomar baños termales y la vida social que he dicho. Dentro de los baños termales se encontraba el calidarium, el frigidarium y el trepidarium, es decir, agua caliente, agua fría y agua templada. Y te ibas moviendo dentro de las distintas albercas o piscinas según fuera tu deseo de lo que querías recibir en ese momento. Y la basílica, en particular Santa María de los Ángeles, aprovechando las ruinas dioclesianas, es el mismo Miguel Ángel quien construye esta basílica de Santa María de los Ángeles. Miren en una pequeñita plaza todas las cosas que hemos podido encontrar, inclusive al gran artista Miguel Ángel. La siguiente imagen es de la iglesia. Bueno, les voy a anticipar un dato general porque después vamos a ver San Juan de Letrán. En el mundo solo existen 4 basílicas patriarcales. Estas 4, 3 están en Roma y una es San Pedro en el Estado Vaticano. No hay más basílicas mayores en todo el mundo. Estas basílicas santas son las que cada 25 años, cuando se celebra el jubileo, es cuando el Santo Padre imaginariamente da un golpe con un martillo para abrir estas puertas de estas 4 basílicas, y el propósito del jubileo es que los feligreses pasen por estas puertas que están abiertas, que ahora se encuentran cerradas, para redimir sus pecados. Por lo tanto, solo estas 4 basílicas tienen el privilegio. La palabra basílica en realidad proviene de un término griego que quiere decir basileum, que es el lugar donde se celebraban los juicios. Un poco más adelante vamos a ver la Basílica de Magencio y ahí lo voy a explicar con un poco más de detenimiento. Bueno, ¿por qué se construyó esta iglesia? El Santo Padre Liberio, el Papa Liberio, soñó que la Virgen le pedía que construyera una iglesia, pero lo que ocurrió para completar este mensaje es que el día 5 de agosto, en el Esquilino, que es esta montaña, porque en Roma tenemos diferentes altitudes, en esta colina del Esquilino, el día 5 de agosto nevó. Bueno, 5 de agosto en Roma puede hacer 40 grados de temperatura. Por lo tanto, entendieron como milagroso todo esto y que fue la propia Virgen la que indicó a través de esa nevada de que había que construir en ese lugar la iglesia. Por lo tanto, si conocen la Virgen de las Nieves, tiene su conmemoración el día 5 de agosto y tiene que ver con esta basílica. No, la imagen no nos permite ver, pero debajo de esos arcos, de la parte superior, de los 3 arcos superiores, en el interior de estos arcos y hacia el exterior, se puede ver desde la calle, hay unos mosaicos espectaculares. Ya he explicado que el mosaico es la unión de pequeñas piedrecitas de diferentes colores, porque no se pinta el mosaico. Toda la imagen que muestra un mosaico es utilizando los colores de esa piedra para dar la forma definitiva de lo que queremos mostrar en el mosaico. En la imagen siguiente vemos la otra basílica de las 4 que he mencionado. Las voy a mencionar nuevamente. La que acabamos de ver, Santa María la Mayor. La que estamos viendo ahora, que es San Juan de Letrán. La otra no la veremos porque con el nombre ya se explica en sí mismo. Se llama San Pablo Extramuros, es decir, estaba fuera de los muros de la ciudad de Roma. Y la cuarta sería la Basílica de San Pedro en el Estado Vaticano. Lo interesante de San Juan de Letrán es que está considerado la madre de las iglesias. Obviamente es la Catedral de Roma, porque el Vaticano no es Roma, el Vaticano es un estado independiente, el más pequeño del mundo, con apenas 44 hectáreas. Por lo tanto, no se puede decir que el Vaticano está en Roma. El Vaticano es el Vaticano, un estado independiente, porque además es extraterritorial, no pertenece a Roma. Muchos dicen, vamos a Roma que está el Vaticano. No es correcta la expresión, aunque es aceptable por el populismo del uso, pero no es así. También aquí, junto a la Catedral de Roma, San Juan de Letrán, se encuentra el Palacio Laterano.
Y el Palacio Laterano es importante que lo identifiquen porque fue la sede papal. A esto hasta que existió el Estado Vaticano. No existiendo el Estado Vaticano, los papas vivían en estos palacios, ¿no? Y aquí hubo un acuerdo con Mussolini y la Iglesia, que se llamaron los Acuerdos Lateranos, que tiene que ver un poco cómo iban a convivir ese gobierno de derecha de Mussolini con la Iglesia Católica, y llegaron a un acuerdo. Se dice que esta iglesia es la primer iglesia de la religión católica. Data del siglo IV. Recuerden que en el siglo III Constantino, el emperador, es el que se convierte al catolicismo, y en ese siglo III convierte a toda Roma en católica. Después vamos a explicar qué hicieron bien y qué hicieron mal. Por lo tanto, esta esta basílica de San Juan de Letrán es importantísima para toda la comunidad católica, lo es para Roma como catedral y lo fue para el Estado papal cuando todavía no existían los estados vaticanos. La siguiente imagen que está aquí forma parte de esta catedral de Roma, es la Escalera Santa, ¿no? Que estuvo en restauración mucho tiempo porque el peregrinaje que subía de rodillas por esta escalera pues la dañó bastante. Ahora inclusive le han puesto cristal para protegerla. Bueno, se dice que la Escalera Santa es la escalera que subió Jesucristo el día de Viernes Santo, cuando en el palacio de Poncio Pilato era juzgado y condenado a la crucifixión. La verdad, para serle honesto, no hay datos fehacientes de que esto sea así. ¿Por qué está esta escalera santa aquí en Roma? Sencillamente porque la madre del emperador Constantino, Santa Elena, que además es santa para el católico, para los luteranos y para la religión ortodoxa, pues la madre de Constantino trajo esta escalera santa, evidentemente la desmontaron, la trajeron hasta aquí, y para su conocimiento habría que subir 28 peldaños. Y como he dicho, había gente en peregrinación que lo subía de rodillas. Pasamos después a... Vimos las termas dioclesianas, ahora estamos viendo las termas de Caracalla, para ustedes posiblemente quizás más conocidas que las anteriores, y parte del conocimiento que ustedes tengan de las termas de Caracalla es simplemente porque hay grandes espectáculos como conciertos que han dado los tres tenores aquí, Pavarotti, Carreras y Plácido Domingo. Este último ahora pasando un momento delicado porque es acusado de haber no violado, pero haber abusado de diferentes mujeres durante su carrera, y está pasando un momento delicado. Las termas se construyeron bajo el emperador del mismo nombre, es decir, el emperador Caracalla. Y lo que están viendo ustedes ahora, y lo voy a ejemplificar quizás en el Coliseo también, estos edificios que vemos con estas características, apenas estamos viendo el esqueleto, porque la piel se la arrancaron. Y esto es lo que comenté antes y comentaría ahora. Cuando los cristianos dominan Roma, todos estos eran templos paganos, ¿verdad? Y todos estaban recubiertos en mármol blanco o en esta piedra travertino que he mencionado antes. Por lo tanto, se realizó un expolio terrible de todas estas obras, se quitaron todos los paneles de mármol que había y evidentemente se llevaron a la Iglesia Católica. Esto no merece ningún juicio por mi parte, simplemente el comentario de que el que gana es el que gana y el que se queda con lo que había. Y en este caso ganaron los católicos, y muchas de las iglesias que vemos en Roma fueron aprovechados estos mármoles. Lo comentaré también después en el Coliseo. Y sepan que también existían los mismos tres tipos de baños que mencioné anteriormente en las termas dioclesianas, y en este caso las termas de Caracalla ocupan una superficie total de 15 hectáreas. Es decir, recordándoles que había una zona alrededor que era una zona ajardinada. Era como ir a un spa de lujo hoy en cualquier sitio del mundo, ¿no? Eran impresionantes estas termas. Aquí tenemos otra imagen de noche. Miren qué bonito se ven. Y como digo, en ocasiones, ¿no? Qué placer sería poder estar aquí escuchando cualquiera de estos tres tenores. Bueno, ya uno ha desaparecido, pero
creo que es un espectáculo grandioso bajo esa iluminación, bajo ese cielo de Roma, que no es que yo sea un romántico empedernido, voy camino de, pero el cielo de Roma tiene un cielo muy especial. Pues imagínate una noche de verano con esa brisa marina que digo que corre, escuchando cualquiera de estas piezas, grandiosas piezas musicales, incluido poder escuchar aquí un concierto con los coros de Nabucco de Verdi, tiene que ser algo realmente espectacular. Yo no he estado, si no les contaría cómo es o cómo se vive todo esto. Pues el emperador Caracalla, autor de esta impresionante obra. La siguiente imagen, el símbolo de Roma, ¿no? Un poeta se permitió decir que cuando cayera el Coliseo, caería Roma. Como les he dicho antes, si ustedes van al Coliseo, verían los ganchos, los agujeros donde estaban los ganchos que sujetaban los bloques de mármol. Pero como dije anteriormente, esto hoy está en muchas iglesias católicas. El origen del Coliseo, que no se llama Coliseo, se llama Anfiteatro Flavio. Anfi quiere decir dos y teatro, pues teatro. ¿Por qué anfiteatro? Un teatro es medio círculo. Dos teatros es un círculo completo, que es lo que representa el Coliseo. El origen en cuanto al año de construcción es el año 71, siglo I, año 71 del siglo I. En realidad vio su culminación en el año 80, cuando se hicieron la inauguración de este Coliseo. Las festividades de la inauguración duró 100 días. Imagínense ustedes, un tercio de año, poquito menos de un tercio de año. 100 días celebrando la inauguración del Coliseo. Como ven, tiene 5 plantas y en el Coliseo entraban hasta 50.000 personas. Es recién en el siglo XX cuando nos encontramos espacios deportivos que puedan albergar esa capacidad. Sin embargo, los romanos ya lo tenían en el siglo I. ¿Qué ocurría en el Coliseo? En el Coliseo había luchas de gladiadores entre gladiadores, luchas de gladiadores contra fieras, contra animales y batallas navales. Parece un poco absurdo, a mí me resulta un poco absurdo. Roma nunca tuvo una armada o una flota que pudiera sentirse orgulloso de ella. Como dije antes, grandes ingenieros de camino, pero a nivel de las aguas, poco conocimiento. Mucho en acueductos, pero poco en navegación. Pero aquí se realizaban esas batallas navales que llenaban de agua la arena del Coliseo y ahí la realizaban. El Coliseo tenía un toldo que lo tapaba completamente y eran los marinos de la Armada Romana quienes lo desplegaban cuando era necesario. Es obvio que esto eran épocas de lluvia y ese toldo tenía un agujero central por donde evidentemente caía el agua de la lluvia justamente en el centro de la arena. Estos 5 niveles que nosotros estamos viendo tenían que ver la entrada como cualquier espectáculo de hoy en día deportivo, donde a qué estrato social pertenecías. Y esto tenía que ver con el dinero, la entrada que podías pagar también, ¿no? Por supuesto, los que estaban más altos, en los que peor veían, y los que estaban más adelante, pues los que mejor veían, ¿no? Más abajo. Todas las puertas están numeradas con número romano cuando te acercas a él. Y podemos pasar la imagen, Carlos. Y una vez comenté, aquí tenemos una vista aérea y estamos viendo el interior del Coliseo con todas las gradas y la parte central de este Coliseo, que lo veremos ahora más detenidamente en la imagen siguiente. ¿Por qué nos interesa que vean la imagen siguiente? Porque la vida del Coliseo, la vida dura del Coliseo, no estaba en las gradas. Aunque fueras poco pudiente, pues podías ir a pagar el espectáculo. La vida desgraciada estaba en esas ruinas que estamos viendo ahora de la parte central del Coliseo, porque ahí era donde custodiaban a las fieras antes de sacarlas y ahí es donde vivían los gladiadores. Saben que los gladiadores eran esclavos y algunos de ellos encontraban la libertad venciendo a muchos gladiadores, no a uno. Bueno, la película Gladiator muestra un poco la realidad esta de lo que ocurrió en esa época.
Pero les explico que encima de estas ruinas había todo un entarimado de madera y encima del entarimado estaba la arena. Y después de días y días y días, porque duraban días los eventos en el Coliseo, imaginen cuánta sangre habría caído en esa arena de animales y de los propios gladiadores que morían aquí. Por lo tanto, estar viviendo ahí abajo, chorreándote la sangre de vaya a saber quién, era un ambiente bastante desagradable. Por lo tanto, quien estaba ahí casi era feliz de salir a la arena, al menos para luchar por su vida y, claro está, por su libertad. Aquello de que decían antes de salir a la arena los gladiadores: Ave César, los que van a morir te saludan, o esta indicación del pulgar abajo para que lo maten, eso no forma parte de una realidad histórica. Todos lo conocemos, pero no hay un antecedente que afirme que esas expresiones existían. Yo creo que lo que dijo un poeta es correcto, ¿no? Mientras exista el Coliseo, mientras no caiga el Coliseo, no caerá Roma. Y ha dado pruebas de ello, porque el Coliseo ha sufrido tantísimos maltratos como no pueden imaginar. Desde la Segunda Guerra Mundial, la Primera, acontecimientos durante toda la historia del Coliseo, lo consideraron como fortaleza, lo quisieron destruir, atentaron contra él muchísimas veces, por esto de que es el símbolo de la ciudad. Y si caería el Coliseo, pues el símbolo de la ciudad demostraría que Roma ha caído. Por lo tanto, es un ser viviente que ha sobrevivido a muchos acontecimientos. Estamos en el siglo XXI, 2000 años, 20 siglos ha visto este edificio pasar a tantísima gente. Para acceder a él hay que pagar una entrada, hay que hacer las filas, sometidos a un poco de mafia en la venta de entradas, por eso nosotros hemos dejado de ofrecer la excursión opcional al Coliseo, porque hay una mafia en la comercialización de las entradas bastante desagradable. Muchos de ustedes dirán, bueno, es Italia, al fin y al cabo. No, no quiero que lo digan así. Roma es una ciudad de mucho desorden, muy sucia, la verdad, pero te enamora de cualquier manera, de cualquier manera. Es una ciudad que, aunque tengas ahí el calor, la basura mal recogida, las calles no demasiado limpias, el transporte público en muy malas condiciones, al fin y al cabo nada de eso te importa, porque lo que estás viendo es la ciudad eterna. Bueno, la siguiente imagen está al lado del Coliseo, a 300 metros, es lo que mencioné, que lo comenté en Florencia y en otras ocasiones. Yo sé que todo el mundo está maravillado por el David, no hay duda que es majestuoso, pero para mí la obra de Miguel Ángel a nivel de cultura es esto que estamos viendo aquí, que es el Moisés. Este Moisés tiene una curiosidad, que está en una pequeña iglesia, muy pequeñita, a unos 300 metros del Coliseo. La iglesia se llama San Pietro in Vincoli, San Pedro en cadenas. Está la reliquia de las cadenas que sujetaron a Pedro antes de la crucifixión. Y lo curioso es que no se paga entrada por verlo. Es de acceso gratuito, de momento. Y el Moisés, ¿se acuerdan que hablamos de los esclavos en Florencia el otro día? Pues los esclavos iban a formar parte de las 44 estatuas que el Papa Julio II pretendía tener en el mausoleo. Esos esclavos quedaron como quedaron, pero el Moisés fue terminado. Si conocen el Moisés y ven su tamaño, comprenderían lo que ya mencioné en Florencia, que era un delirio del Santo Padre tener un mausoleo de estas características. Bueno, sabemos que Miguel Ángel, como era costumbre en la época, practicaba disección para estudiar los tonos musculares, cómo funcionaba el cuerpo humano, y de esta manera se lograba tanta perfección anatómica, ¿no? Si bien el Moisés está mayormente vestido, ustedes, si miran sus brazos, miren el tono muscular, miren el hombro de la derecha al Moisés, parece de carne y hueso, ¿verdad? En las manos se le notan todas las venas. Miren la mano derecha cómo juega caprichosa con la barba del Moisés, cómo se puede con un cincel y martillo hacer semejante obra.
La pierna derecha del Moisés, que es la única que vemos, si ustedes le miraran la pantorrilla, verían que está en tensión, porque esa tensión nos está mostrando la intención del Moisés de levantarse. Ustedes hagan ahora mismo la intención de levantarse, apoyan su cuerpo en una de las piernas y la pantorrilla se tensa inmediatamente. El manto, miren el manto de Moisés y después pregúntense cómo que es de piedra, porque esos pliegues que tiene el manto son impresionantes para ser tallados, como digo, con cincel y martillo. Si miráramos la cara del Moisés, notaríamos ira, profunda ira, ¿no? Es el momento del pasaje bíblico donde Moisés sube a recibir las tablas de la ley y cuando baja observa la traición de su pueblo que estaba adorando un becerro. Y finalmente los dos cuernitos en la parte superior, que no tiene simbología animal ninguna. En el acto de recibir las tablas de la ley, Dios ilumina a Moisés con dos haces de luz divina, y eso es lo que vienen a representar estos cuernitos. Bueno, estas leyendas de que Miguel Ángel le pegó un martillazo en la rodilla y le dijo habla, porque parecería que es lo único que le falta a Moisés para alcanzar la perfección, hablar. También dicen que lo hizo con el David. Por lo tanto, son historias que se dicen, pero que yo no gusto de confirmar en demasía. Pero es una... para mí es una obra perfecta y es un atrevimiento de mi parte o no. Si yo le preguntara si existiera la perfección, el 99% de ustedes me dirían que no. Y el 1% diría sí, Dios. Pero no estoy buscando una explicación mística, estoy explicando algo de la realidad misma. Reconocemos a las cosas por los opuestos. Sabemos que uno es gordo porque hay un delgado. Sabemos que hay uno alto porque hay uno bajo. Conociendo este antecedente, ¿por qué utilizamos la palabra imperfección? Me pregunto con alguna cuota de retórica, ¿será que existe la perfección? Bueno, esta obra lo tiene. Entonces, sin buscar nada místico, sino de la realidad misma, observar esta obra es observar la perfección en la escultura, sin desconocer ni menospreciar a ninguno de los otros escultores que se les ocurra, ¿no? Pero Miguel Ángel tuvo esta genialidad. La siguiente imagen quiero mostrarles esta imagen que está, no sé cómo calificarla, si al principio o al final de los foros imperiales. Si el Coliseo es la referencia, está al inicio. Si la Plaza Venecia con el altar de la patria es la referencia, está al final. Esta es la Basílica de Magencio. Cuando yo estoy diciendo basílica, todos estamos atribuyendo un término religioso, ¿verdad? Lo expliqué antes, los griegos utilizaban las basileum, las basílicas, y de ahí viene el nombre, con dos objetivos. El principal, actos jurídicos. El segundo, actos comerciales. Esta basílica es del siglo IV y quería mostrárselas porque desde este lugar, todos los años, en Semana Santa, el Santo Padre recorre las 14 estaciones del Vía Crucis, empezando en este lugar, en la Basílica de Magencio. ¿Por qué se llama así? Porque fue construida en tiempos del emperador Magencio. Pero no eran fines religiosos, como acabo de comentar. Les he dicho que esto depende de dónde quieran ver, terminaba o empezaban los foros imperiales, que creo que es la imagen siguiente que vamos a ver. Este lugar a nivel arqueológico es importantísimo y a nivel de entender lo que fue Roma, lo vemos claramente. Estos foros imperiales es porque fueron las casas, los foros de algunos de los emperadores, ¿verdad? Puedes caminar. Si tú te compras la entrada al Coliseo, por ejemplo, te permite transitar, porque si no hay que pagar la entrada para recorrer estos foros imperiales. Este es el origen de Roma, de alguna manera,
ya en su esplendor, ¿verdad? Porque el origen de los foros imperiales es del año 46 antes de Cristo. Más de 2000 años nos contemplan, ¿no? Los foros más importantes que hay aquí, sin duda, es el foro de Julio César, el foro de Augusto, que fue sucesor. Está el templo de las diosas vestales. Estas eran las únicas sacerdotisas en Roma y tenían que conservar su virginidad. Si alguna de ellas perdía la virginidad, el castigo era tremendo. El castigo era ser enterradas vivas. Está también el templo de la paz. Está también la curia, el senado romano. Más adelante puedes avanzar, que le mostramos otro lugar. Mira, esto es lo que queremos mostrarle. Cuando uno ve ruinas y ruinas y ruinas y ruinas, no tiene una idea cabal de todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y estas retrospectivas son una forma ideal de entender. Ahí tienen el Coliseo, ¿no? Lo hemos visto antes, como he dicho, el esqueleto, la piel la perdió. Le estoy hablando de los foros. El edificio que está hacia delante del Coliseo, hacia la derecha, es la curia, el Senado romano. Ahí se juntaban los senadores romanos a determinar el destino del mundo. Lo que estamos viendo en la imagen anterior es exactamente lo que estamos viendo ahora. Miren a la izquierda, hay una planta cuadrangular enorme, enorme, con unos arcos. Los mercados de Trajano. Eran los mercados, Trajano fue el emperador del siglo II en Roma. Los mercados de Trajano, los más grandes de todo el imperio romano. Vamos a ver más adelante otra, creo, por favor. ¿Están viendo? Ahí está el Senado, la planta que les mostraba anteriormente. Esto hay que mirarlo así, como si uno va a Pompeya. Siempre digo que habría que mirar Pompeya con un libro de retrospectiva en imágenes para poder considerar qué es lo que hubo allí, porque si no simplemente te estás limitando a ver una ruina. La siguiente imagen era del emperador que estoy hablando yo, que no es otro que, bueno, otra parte de lo que eran los foros. Y la siguiente es Trajano. ¿Se acuerdan que les mostré en la ciudad de París, en la Plaza Vendôme, la columna de Austerlitz, que fue construida con los 1200 cañones que Napoleón capturó del ejército prusiano? Y que les he comentado varias veces el amor de Napoleón por Roma, por lo clásico griego de Roma. Pues la columna de la Plaza Vendôme fue hecha a copia de esta columna. Sobre nuestra derecha de la columna es donde estarían los mercados de Trajano, que es toda esa enorme construcción que les mostré anteriormente. Y encima, pues, soportó el emperador Trajano. Y aquí cerquita, después de haber paseado por los foros imperiales, estamos uniendo el Coliseo, intermedio foros imperiales, y aquí, como he dicho, terminan o empiezan. Esta es la Plaza de Venecia, llamada así porque a la derecha tenemos un palacio, que es el Palacio de Venecia, donde el señor Mussolini daba también muchos de sus discursos. Y cuando he dicho hoy al principio de calificar a Roma como exuberante, pues todo lo que estamos viendo, díganme si no. Y cuando uno llega aquí dice, ah, no, ya está. Ya este adjetivo está por demás cumplido. Estamos viendo un enorme monumento dedicado a Victorio Emanuel II, que es el que está en el centro de la imagen, en la estatua ecuestre, el primer rey de Italia. Les recuerdo que Italia se unifica recién en el año 1870. Fue una tarea muy difícil porque hubo que convencer a la ciudad-estado de Florencia, a la Serenísima República de Venecia, al Reinado de Nápoles. Hubo que combinar muchas cosas para que Italia, bajo este rey, vea la unificación total. También lo llaman el monumento, el altar de la patria. En broma los romanos lo llaman el pastel de bodas, por todo lo blanco que tiene, parece un pastel de boda. Y también lo llaman la máquina de escribir. ¿Se acuerdan de la máquina de escribir con esas teclas que tenían un eje que iba y volvía? Pues parecía más o menos una cosa así.
pero impresiona este monumento cuando lo ves y es cuando justifica de sobremanera mi calificación de una Roma exuberante. Y justo a nuestra espalda, según estamos viendo esta imagen, vamos a completar la imagen siguiente. Vía del Corso. Antes les mencioné la Vía Véneto, que no sería comercial. En la Plaza de la República les mencioné la Vía Nacional, que es más o menos comercial, pero les dije dónde las mujeres romanas iban a comprar. La mujer romana compra en esta calle, porque en esta calle se reúne calidad, precio, marcas más o menos reconocidas, no tan importantes como la Via Condotti. Aquí no está Versace ni Valentino, ¿no? Pero aquí puede estar H&M y todo ese tipo de tiendas. La mujer romana compra en la Vía del Corso. Esta Vía del Corso dejamos atrás la Plaza de Venecia, el Altar de la Patria, y es casi peatonal, porque los romanos no la respetan tanto. Y justamente de frente tenemos el final de la Vía del Corso, que no es otra cosa que la Plaza del Pueblo, que no vamos a ir para allí. En la Plaza del Pueblo la veremos al final de este recorrido. Pero si van a Roma y quieren hacer compritas personales o para quedar bien con alguien, desde luego es la Vía del Corso. La siguiente imagen. Bueno, esto es impresionante, ¿no? A ustedes ahora, según lo están viendo, no les dice absolutamente nada, ¿no? Pero todo el espacio verde que tenemos delante, aquellas son las ruinas de las gradas de este lugar. Lo que era importante era todo el espacio verde que ahora vemos, que evidentemente estaba construido. Seguramente les gustaría ver lo que esto fue. Denme un instante y les muestro lo que exactamente fue. Esto es el Circo Máximo. El Circo Máximo era tremendo. Yo no le quiero decir cifras ciertas, pero les voy a dejar un arco en el que moverse. Hablan de entre 200 y 300.000 personas asistiendo a este espectáculo. Data del siglo VII, tiene de largo 600 metros, una cuadra tiene 100 metros, 6 cuadras de largo y de ancho 200 metros, 2 cuadras. ¿Y qué propósito tenía? Eran carreras de cuadrigas. Cuadrigas es un carro tirado por 4 caballos, viga, un carro tirado por 2 caballos, pero en este caso era de cuadrigas, se competía por equipos y tenían que dar 7 vueltas completas a la espina. No queda nada de esto, ¿no? También después de que los cristianos vencieron a la Roma pagana, pues este también, que era de travertino y mármoles, pues también sufrieron el expolio y terminaron quedando los esqueletos nada más. Y esto se encuentra entre dos colinas de Roma, entre el Aventino y el Palatino. La última fecha que habla de haber vivido un acontecimiento en el Circo Máximo es a mediados del siglo VI, en el año 549, un invasor bárbaro dio un espectáculo allí de estas carreras de cuadrigas. Ahora, Carlos va a pasar a la siguiente imagen y nos vamos a dar cuenta. Ahí lo tienen. Si yo les dejo la imagen anterior, realmente solo estoy jugando con su imaginación y no puedo ser tan descriptivo para mostrarles lo que ustedes están viendo ahora. Como les dije, la parte que estábamos viendo era la parte que da a la colina del Palatino y miren la cantidad de gente que aparentemente se ve, esas las ruinas que estamos viendo y la edificación que vemos en el centro, casi en el centro, es el palco del emperador, ¿verdad? Como dije antes con el Coliseo, recién en el siglo XX encontramos espacios que alberguen a 50.000 personas juntas y ya lo tenía el Coliseo en el siglo I, pues imaginen qué espacios conocen hoy que puedan albergar entre 200 y 300.000 personas. Es un disparate atroz, 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 atroz. Miren, y yo les he dicho que tenían que dar 7 vueltas alrededor de la espina. La espina es ese eje central que vemos ahí. Creo que hay otra foto, Carlos, ¿no? Carlos se fue.
No, 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 Miguel, no hay otra foto. Ah, no hay otra. Solo hay esta, Vale, vale. es luego en la Plaza Navona. Vale, bueno, entonces aquí les dejo la referencia de la espina, que así es como tenían que dar 7 vueltas completas a eso. Realmente en alguna película de aquella época se puede ver los accidentes mortales que había, sin lugar a duda. Había muchísimos accidentes y muchos de ellos de muerte porque si te caías el carro que venía atrás te pasaba por encima, ¿no? No cabía duda. Pues el Circo Máximo del siglo VII, qué maravilla, ¿no? Eh, qué maravilla poder verlo así, para tener una idea cabal de lo que fue. No sé dónde vamos ahora. Ay, la boca de la verdad. Bueno, este mascarón se encuentra en una iglesia que está muy cerca del Teatro de Marcello, muy cerca del altar de la Patria. Es una iglesia que se llama Santa María in Cosmedi, y esta boca de la verdad en realidad es una leyenda, pero a la gente le gusta tanto las leyendas. Dice que frente a esta boca había un marido que dudaba de la fidelidad de su mujer, y frente a esta boca ella le juró y le perjuró de que nunca le había sido infiel. A partir de ahí tomaron la costumbre algunos de ir a preguntarle a esta boca si realmente tu mujer era infiel o no. Digo, siempre las mujeres, ¿no? Y si metías la mano y la podías sacar, tu mujer era fiel. Y si te la mordía, tu mujer era infiel. Evidentemente nunca te la mordía, ¿no? Porque es un mascarón, no es otra cosa. Lo importante de este mascarón es que existe desde el siglo I el mascarón, este medallón, y tenía como propósito estar en una fuente por donde salían los chorros de agua. Algún idiota ahí en la parte del bigote lo dañó, como es normal, siempre hay gente para todo, ¿no? Pero es muy conocida esto de la boca de la verdad, y entre otras cosas porque está inmortalizada en diferentes películas. ¿Dónde vamos, Carlos? Bueno, no sé si alguien conoce esta plaza. Para mí como plaza me resulta espectacularmente bonita. Es la Plaza Navona. Eh, si uno quiere definir a esta plaza de alguna manera, debe decir el barroco de Roma se ha concentrado en esta plaza, ¿no? El barroco nace en Roma y después recorre Europa, pero con movimiento nace en Roma. Tuvo 2 grandes maestros, los he mencionado en diferentes comentarios. Uno es el gran maestro Bernini y el otro es el gran maestro Borromini. Bueno, Bernini fue el más grande, pero yo me siento al lado de Borromini, porque seguramente Borromini era tan bueno como Bernini, tan bueno. Pero a veces lo ejemplifico como el que era corredor de Fórmula 1 en la época de Schumacher, ¿no? Todos eran buenos, pero ganaba Schumacher. Bernini era muy bueno, Borromini igual que él, pero Bernini tenía un temperamento y una condición social bastante diferente. Bernini venía de una familia rica, venía de una familia de artistas, como he dicho en la barcaza de la Fontana, perdón, de la Plaza España. Ahí trabajó el padre y el hijo. El más famoso es el hijo, que es el que ha hecho eh, toda esta obra en Roma. Y él era un muchacho adinerado. Tenía un temperamento súper agradable, muy simpático, muy empático. Con dinero y siendo un gran artista, pues recibió el favor a través de la influencia de muchos papas que le permitieron hacer todo lo que él hizo, ¿verdad? Aquí Borromini era todo lo contrario, un poco sociable, bastante apático, hasta de mal carácter. Entonces uno triunfó y el otro no. Y realmente Borromini murió envenenado, eh, estoy hablando simbólicamente, murió envenenado casi de envidia, ¿no?
porque realmente, aunque fuera igual o mejor que Bernini, nunca lo pudo superar. Y esta plaza lo demuestra. Después les voy a mostrar una imagen de la fuente que estamos viendo en el centro, pero ahora creo que se detengan entre la fuente y la iglesia que estamos viendo, para que después yo les pueda explicar el uno y el otro. ¿Qué era en la Plaza Navona en tiempo de Roma? Pues simplemente era un circo como el que vimos recién, el Circo Máximo. Pues aquí había un circo que fue levantado en el siglo I bajo el emperador Domiciano. No era tan grande, era bastante más pequeño y tenía una capacidad para albergar unos 30.000 espectadores. Recuerden que el Circo Máximo le hablé de 600 metros de longitud. Este tenía apenas 275, menos de la mitad, por eso también su límite en el aforo. Y tenía 100 metros de ancho. Más o menos es lo que está midiendo esta plaza. Vamos a ver la siguiente imagen, Carlos, por favor. Miren, ahí tenemos la fuente, ven que en el centro vemos el pie del obelisco. Toda plaza que se considera importante en Roma tiene obelisco. Y esta es una de ellas, ¿verdad? Esta fuente es la de los 4 ríos. La fuente es obra de Bernini. ¿Qué 4 ríos están representados? El Nilo, el Ganges, el Danubio y el Río de la Plata. Como ven, estoy mostrando 4 ríos de 4 continentes. Habitualmente la gente dice, pero falta Australia y Oceanía. Y yo les digo, pues sí, tienes razón, falta. Solo que en esa época todavía no habíamos conocido Oceanía, por lo tanto es correcto que fueran 4 de los grandes ríos. La imagen de la izquierda es el Río de la Plata. Y miren la actitud de ese señor, con la mano extendida que está mirando hacia la iglesia que les pedí hace unos minutos que vieran. ¿Por qué? Bernini en esta obra está ejerciendo una, iba a decir sutil crítica, pero una vez que conocemos el antecedente, el Río de la Plata se está protegiendo de que posiblemente se pudiera caer la iglesia. Esto va en una crítica profunda a este señor Borromini. Como ven, entre ellos dos nunca se llevaron bien. Por lo tanto, la fuente es de Bernini y la iglesia que vimos anteriormente de Borromini. El peor de los males, que para esta fuente también le pidieron el encargo a Borromini, pero terminó Bernini siendo que se llevó la obra. Y fíjense esto, como le pudo más en su ira frente a su competidor acérrimo, el señor Bernini. ¿Qué sigue, Carlos? Bueno, aquí vemos la Plaza Navona en la época en que existía el circo. ¿Lo ven? Ahí está, gracias. Este era el circo de la Plaza Navona. ¿Y hay otra imagen del circo o está la única, Carlos? No recuerdo. Es la única. Vale, vale. Vale, pues aquí ocurría lo mismo. Había carreras de vigas y de cuadrigas. Quería mostrarle que también tenía una espina central, pero en esta reproducción, en esta retrospectiva, no se ve esa espina central. Pero como he dicho, 30.000 espectadores podían contemplar esas carreras de cuadrigas y de vigas, en este caso de las dos. La siguiente, ¿qué es, Carlos? Bueno, ¿qué les contamos de esta? Ya he dejado algún mensaje en alguna otra presentación cuando hablamos de Europa en general, pero es la famosa Fontana de Trevi. No creo que haya fontana más famosa en el mundo que la Fontana de Trevi. ¿Cómo nació esta fuente? ¿Qué propósito tenía? En realidad era el final del acueducto. Estoy hablando del año 19, la fuente no es de aquella época. Estoy hablando del acueducto que se abrió en el año 19 de la era cristiana, en el siglo I. Los romanos necesitaban traer agua a la ciudad y lo traían a través del acueducto.
podían ser hasta subterráneos, pero también eran por encima. Segovia, en España, tiene un acueducto. Había acueductos que se levantaban hasta 70 metros de altura. ¿Por qué se buscaba esa altura? Porque el acueducto te traía el agua simplemente por desniveles, ¿no? Este acueducto se levantó se hizo en tiempos de Agripa y quiere decir Aquavigo, Virgo. Y aprovechando este final de este acueducto, se construye esta fontana de Trevi. Bueno, también se llamaron a diferentes artistas a concurso y finalmente el que vence es Nicola Salvi, que es el autor de esta maravilla, inmortalizada en esa película de la Dolce Vita con Anita Ekberg y Marcello Mastroianni cuando ella se mete dentro de la fuente, ¿verdad? Y alcanzó mucha popularidad a través del cine, no cabe duda alguna. Los tiempos eran diferentes, no se viajaba tanto, pero ya todo el mundo conoce esta fuente. En el centro de la imagen y debajo del arco no se encuentra otro que Tritón. Tritón, el hijo de Poseidón, ¿verdad? No lo distinguimos de aquí, pero va en su carro tirado por 2 caballos. El caballo de la izquierda es un caballo vigoroso, con mucho nervio, mientras que el de la derecha es un caballo más apocado, más tranquilo. No es otra cosa del mensaje de cómo se mueve el mar, ¿verdad? Cuando el mar está en calma o cuando el mar nos muestra toda su furia. Por lo tanto, esa imagen central es Tritón, el océano, digamos, podríamos decir, el océano a través de Tritón y los 2 caballos. Bueno, la tradición de la Fontana de Trevi, ya la conocen, es arrojar la moneda con el propósito de volver a Roma. La forma de arrojar la moneda, claro, si uno se para allí y ve cómo la tira la gente, pues da igual. Es una creencia, no es nada que se vaya a confirmar. Pero la tradición correcta dice que tienes que darle la espalda a la Fontana de Trevi, con tu mano derecha tirarla hacia atrás, pasando por el lado izquierdo, que es el lado del corazón. Esta fuente es del año 1732, aunque tardaron 30 años en construirla, es decir, recién ve la luz real en el año 1762. Pero llegar a esta fuente es un espectáculo grandioso. Bueno, de noche creo que impresiona más que de día, la imagen que estamos viendo, porque es que vas caminando por una calle muy pequeña, y de pronto se te aparece esta majestuosidad, ¿no? Se llama de Trevi porque hay 3 calles pequeñas que llegan hasta la fuente. Después veremos en la Plaza del Pueblo otro ejemplo de estas 3 calles que llegan a un punto. Perdón. El Panteón de Agripa. Panteón viene de pan y de teos, ¿no? Digamos que la sede, la casa de los dioses. Este panteón, como ven, tiene por delante este tímpano que vemos ahí, con 3 filas de columnas, y sobre la izquierda podemos ver la parte redondeada, ¿no? Alcanza unos 12 metros de altura y es impresionante estar dentro y en la parte circular, ¿verdad? Porque la parte circular es, entre otras cosas, funciona como mausoleo, ¿no? La cúpula tiene 44 metros de altura, de ancho y 8 y pico, casi 9, para decirlo de alguna manera, de alto. Y está construida sobre una base de hormigón con un espesor de 6 metros. Y tiene un óculo central, ¿no? Que es muy curioso ese óculo central porque cuando llueve entra el agua y está previsto que entre el agua y dónde entra. Y la luz solar, por la posición que tiene el óculo, digamos que es un reloj astrológico también, porque te va marcando las horas del día. Se construyó en tiempos de 2 emperadores, ya uno que he mencionado mucho y otro que fue su sucesor, el emperador Trajano, y lo continuó el emperador Adriano. Esta imagen medio de noche que estamos viendo, dejando
aparte de los comentarios, creo que por la noche, cuando se hace la Roma barroca, sentarte aquí un minuto, porque mucho no te dan, y darte cuenta de lo que estás contemplando, creo que vale la pena, porque el Panteón tiene casi 2000 años con nosotros, ¿no? Fue iniciada su construcción por Trajano, como he dicho, en el año 110 de la era cristiana y terminado por Adriano en entre el 123 y el 125. Impresionante, impresionante. Y una de las cosas que yo le diría a una persona que tiene la tarde libre en Roma, si quieres vivir una experiencia muy especial, vívela yendo al Panteón de Roma. Y también hay algo muy bonito que ocurre aquí en este panteón, el día de Pentecostés, que se celebra en julio, pues, que es la venida del Espíritu Santo, Pentecostés, ¿verdad? Pues desde la cúpula tiran pétalos de rosas rojas. Es decir, es un espectáculo impresionante tener la posibilidad de contemplar eso el día de Pentecostés. El Panteón, para no olvidarlo. ¿Qué más, Carlos? Bueno, esto es otro gran símbolo de Roma, ¿no? Como ven, estamos viendo un puente, por lo cual el río Tíber lo tenemos debajo nuestro. Esto está del otro lado de todo lo que hemos visto del río y muy cerca del Vaticano. Este edificio data de la época del emperador Adriano y estamos viendo lo que fue en su origen. No sé si alcanzan a ver delante de la superficie redonda, ven una muralla. Esto era una gran planta cuadrangular que lo cubría completamente. Y después en la propia tumba de Adriano. En alguna película ha salido que esto también fue lugar de refugio de los papas, porque hay un túnel que comunica el Estado Vaticano con esta tumba de Adriano. Después un papa soñó a San Miguel. Si lo viéramos en una imagen, está arriba San Miguel intentando envainar su espada, y por eso dejó de llamarse la tumba de Adriano popularmente para llamarse Castillo de Santo Ángel, ¿no? Sant'Angelo. Y fue el propio Gregorio Magno quien tuviera esta necesidad de poner esa estatua de San Miguel, es decir, yo, ahí arriba. Bueno, yo solo lo de Miguel, lo de San no. ¿Qué más tenemos, Carlos? Bueno, miren, al principio les dije y a mitad les comenté que lo que tenemos justo delante nuestro ahora es la Vía del Corso, pero la estábamos viendo desde el altar de la Patria y veíamos al final el obelisco y ahora la vemos desde el lado opuesto. Siempre delante la Vía del Corso. Este lugar la llaman también el del Tridente. Mencioné Trevi, 3 vías, y el Tridente lo podemos observar perfectamente aquí. 3 calles. El obelisco, también traído de Egipto, del tiempo de Ramsés II. Y antiguamente esta era la Porta Flaminia. Les recuerdo la Porta Pinchana, les recuerdo el muro Aureliano, que lo tenemos justo a nuestra espalda ahora. Y esta era la Puerta Flaminia. Y era la única puerta que había de entrada y salida a Roma. Ahora, como les he dicho en otras ocasiones, imaginen ustedes que son habitantes de aquella época, que viven en un caserío, en una pedanía, en un pueblito, que no conocen nada y de repente llegan a la ciudad de Roma. Y la entrada a la ciudad es lo que están viendo ahora. ¿Qué es lo que pensarían? Que esto es monumental, esto es inimaginable como puede ser la ciudad de Roma. Se llamó también la Porta Flaminia, pero después cambió y ahora se llama, perdón, la Plaza Flaminia, y ahora cambió y se llama la Plaza del Popolo. Y como ven, hay 2 iglesias que son gemelas. Una es la iglesia de Santa María del Miracolo, que es Santa María del Milagro,
y otra Santa María in Monte Santo. Esta plaza es muy bonita y si estuviste en el Panteón y sobre las 7, 8 de la tarde, en un atardecer romano de verano, sentarte en esta plaza a tomarte un aperitivo, un martini mismo si te gusta, pues es algo realmente encantador. El ambiente de la Plaza del Popolo es maravilloso. Recomendable para ir a tomar algo por la tarde cayendo el día. ¿Qué más tenemos, Carlos? Bueno, aunque el comentario hoy era la ciudad de Roma, pues estando tan cerquita no podíamos ignorar hacer una pequeña visita al Estado Vaticano. Como he dicho antes, son 44 hectáreas, es el estado más pequeño del mundo. Acuñan su propia moneda, el euro vaticano, que evidentemente tiene un valor de colección muy alto porque la emisión de esas monedas es muy poco y ya cuando salen se los venden en bonitos estuches para los numismáticos o para el que sea aficionado a esto, porque enseguida adquieren mucho valor de colección, ¿verdad? Los museos vaticanos, el Estado Vaticano tiene sus propias leyes, es decir, es un Estado completamente independiente, cuya autoridad máxima es el Santo Padre. Les recuerdo que antes mostramos los palacios lateranos, donde vivieron los papas antes de que existiera esto. Vamos a hacer lo que hace la visita opcional a los museos vaticanos, aunque el propósito de la excursión siempre es la Capilla Sixtina, pues es obvio que nosotros no podemos acceder a la Capilla Sixtina diciendo abrimos una puerta y ya está. Tenemos necesariamente que recorrer los museos vaticanos. He dicho en algún momento que son 7 kilómetros de galerías y evidentemente no se recorren todos porque entonces te pasarías un día entero o 2 o 3 días, ¿no? Se recorren las salas y los elementos más importantes que contiene el museo. Como escultura, la más importante de todos es la que estamos viendo ahora. Laoconte y sus 2 hijos, ¿verdad? Como ven, están asediados por 2 serpientes. Esto es de historias mitológicas, ¿no? Dice que este señor Laoconte, este semidios, no señor, Laoconte, pues advirtió a los troyanos de la intención de la entrada del caballo de madera, ¿no? El caballo de Troya. Y por esta razón la diosa Atenea lo castiga. Y junto con Atenea estaba Poseidón. Y son estos dos los que mandan estas 2 serpientes marinas para atacar a Laoconte y sus 2 hijos. Matan primero a los 2 hijos y finalmente a Laoconte. Claro, la belleza escultórica de esta obra es impresionante. Estar delante de ella es bastante diferente a esta imagen que nos muestra poca realidad de lo que es la escultura. Después se visitan varias cosas, pero entre las más importantes está la sala de los tapices. Bueno, esto impresiona a cualquiera que lo vea, ¿no? Los papas siempre fueron muy aficionados al tema de los tapices y se considera que es, digamos, la sala de tapices más antigua en el día de hoy, ¿no? Entre los tapices que destacan aquí es el tapiz de la Última Cena, que está inspirado en el cenáculo de Leonardo da Vinci. Hay tapices flamencos que nos hablan de la vida de Cristo, hay tapices que nos hablan de los hechos de los apóstoles y hay tapices que nos hablan de episodios de la vida de alguno de los papas. Realmente una colección de tapices impresionante, de ahí el nombre de Galería de los Tapices. Y después vamos a pasar ahora a la Galería de los Mapas y es otra sala que gusta mucho al visitante. A izquierda y derecha nos encontramos hay 6 metros de ancho, hay 120 metros de profundidad y en ambas paredes hay 4 mapas. ¿Qué nos relatan estos mapas? Bueno, se utilizó los Apeninos como eje fundamental, ya he comentado que es divisorio de las cuencas hidrográficas, toda esa cadena de montañas que atraviesa a Italia de norte a sur, y entonces de un lado nos encontramos con la cuenca del mar de Liguria y del Tirreno, es decir, el oeste de Italia,
es decir, donde está Roma, donde está Nápoles, y del otro lado nos encontramos con la cuenca de los Alpes y del mar Adriático. ¿Y qué están representando estos mapas? Bueno, los territorios que dominaba Italia, pero también los territorios que dominaba la Iglesia. Otra sala que impresiona muchísimo, ¿no? Y después de estos recorridos por las diferentes salas, estaremos viendo también, explicándonos las 4 salas de Rafael, ¿verdad? Lo que vemos al siguiente de Los Ángeles de Rafael, lo he querido mostrar porque es lo más típico que uno identifica con Rafael. Esto no forma parte de la sala, sino de un cuadro, que es el cuadro de Santa Madre Sixtina, y lo que están haciendo estos angelitos, miren qué cara tienen, están un poco compartiendo la melancolía de la Virgen y el Niño, y están como a punto de caerse del cuadro, ¿verdad? Y más o menos lo que parece que va a ocurrir. Será Rafael quien representa a través de la Virgen a su amante, ¿no? Y Rafael fue uno de los grandes, hubo 2 grandes pintores en el Vaticano, sin duda. Uno fue Miguel Ángel y otro fue Rafael, este más joven que Miguel Ángel. Inclusive a Miguel Ángel le molestaba y lo calificaba como niñato o algo parecido. Sin embargo, creo que el gran fracaso de Rafael está en que la Capilla Sixtina se la encargan a Miguel Ángel y no a él, cuando él era uno de los grandes del Estado Vaticano. Y después de recorrer estas galerías, estas salas, nos vamos a adentrar en la Capilla Sixtina, que rigurosamente hay que explicarla afuera, en virtud de que hay que mantener obligatoriamente el silencio. Bueno, ya lo he dicho varias veces, pero no importa repetirlo. A Miguel Ángel le encarga el Papa Julio II, aquel que le encargó el mausoleo, ¿verdad? Con las 44 estatuas como el Moisés. Le encarga que pinte la bóveda de la Capilla Sixtina. Y aquí lo que hace Miguel Ángel es representarnos el Génesis, ¿no? Entre ellos cuando Dios separa la luz de las tinieblas. Después vamos a ver la expulsión del paraíso. Después vamos a ver una de las imágenes que es la más popular de todos. Y estas zonas abovedadas que vemos, lo voy a explicar para explicarme mejor. Estas especies de triángulos que parecen pequeñas bóvedas, es todo una imagen óptica, no existen. Eso forma parte de la pintura que realizó Miguel Ángel. Evidentemente esas columnas tampoco. Todo es una superficie plana, solo que Miguel Ángel lo trabajó de esta manera. Repito, apenas tenía 33 años de edad, pero ya hemos hablado de grandes también como Lorenzo Ghiberti, muy joven, con 25 años ya tenía su escuela en Florencia. El mismísimo Leonardo da Vinci, con 17 años, ya empezó a mostrar condiciones artísticas. La juventud en aquella época era bastante diferente ahora, sin intentar juzgar absolutamente nada, ¿no? A mí me sorprende mucho cuando ahora la gente se lleva las manos a la cabeza por la pedofilia. En Egipto ya había pedofilia. En los grandes imperios existieron la pedofilia. La homosexualidad también existieron en los grandes imperios. Hablo también de Egipto, si quieren. Hay imágenes, pinturas que muestran todo esto. Entonces, cuando digo la juventud entonces, no estoy calificando peyorativamente a nuestra juventud actual, porque los nuestros ahora hacen otras cosas, pero también hacen. Pero 33 añitos y nos regala esta obra que es extraordinaria, ¿no? Yo digo normalmente que creo, pueda que me equivoque, creo que es la obra más universal. Porque yo no creo que no haya persona que no quiera estar en la Capilla Sixtina. Sin embargo, otros lugares puede ser sometido a opiniones, pero la Capilla Sixtina, todo el mundo quiere llegar a la Capilla Sixtina. Así llamado porque se levantó en tiempos del Papa Sixto IV. Aquí en esta capilla es donde, ya he comentado y repito, se realiza el cónclave cardenalicio, donde elegirán al Santo Padre. Por lo tanto, para los católicos tiene una simbología tremendamente especial. Y cuando ya Miguel Ángel tenía 60 años de edad, les recuerdo que murió a los 89 años, fue muy longevo para la época,
con 60 años pinta el juicio final, ¿verdad? Donde todos vamos a tener que pagar por lo que hicimos, y ese juicio final, que es todo un muro de la Capilla Sixtina, el que estaría a nuestra izquierda, digamos, ahí está representado el juicio final. Y el centro de la imagen, sin duda, es quien reparte voluntades, quien reparte perdones, quien reparte culpas. ¿Tenemos la foto, Carlos? No me acuerdo. Ah, no. Bueno, formando parte de este Génesis que mencioné antes, ahí tienen, creo que lo que más ha recorrido el mundo es esta imagen del Génesis donde Dios crea al hombre. Después Eva sale de la costilla de Adán y después, formando parte de esta bóveda, está la expulsión del paraíso, ¿no? Por haber pecado. ¿Qué sigue, Carlos? Bueno, aquí está. Como ven aquí, Dios en el centro de la imagen, repartiendo a quien le corresponde todo lo que tenga que repartir. En otras palabras, su mano alzada demuestra que está impartiendo justicia, ¿no? Algunos la reciben, como los de la derecha, por haber sido mala gente, y otros recibirán la bendición de Dios. El juicio final, en otras palabras. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te portaste? ¿Cuánto quisiste? ¿Cuánto envidiaste? ¿Cuántos pecados capitales cometiste? Evidentemente la Capilla Sixtina es, como he dicho varias veces, hay gente que se emociona tanto que llora dentro de la Capilla Sixtina, porque quizás es un deseo de toda su vida y una vez que lo ha cumplido, pues da rienda suelta a su emoción. Salimos de la Capilla Sixtina, donde es riguroso silencio, donde está prohibido sacar fotos, para llegar sin formarnos, llegar hasta la Basílica de San Pedro, completando las 4 basílicas patriarcales. Y apenas entramos a la derecha, nos encontramos con la Piedad de Miguel Ángel. Acabamos de dejar a Miguel Ángel pintor y ahora vemos a Miguel Ángel escultor. Miren cómo yace el cuerpo de Cristo sobre las rodillas, sobre las piernas de su madre. Observen el rostro de la Virgen, ¿no? Con qué quietud, con qué templanza lo está mirando. Yo digo siempre con todo respeto, ¿no? Sobre todo manifiesto mi respeto a los caballeros porque no siempre me expreso con las mejores palabras cuando quiero tener la mejor voluntad. Yo creo que esto para mí, que es muy personal, define la comunicación entre la madre y el hijo, ¿no? Yo digo que es un privilegio de las damas, esa comunicación. Algunas personas dicen porque lo lleva 9 meses en el vientre, yo digo que excede esa situación. Es un tema de comunicación. Pongo ejemplos como estar haciendo una fiesta en tu casa, en la planta superior el bebé en su cuna durmiendo, empieza a llorar y la madre, aunque la música esté a todo lo que da, la madre va a decir el bebé llora. Y seguramente el bebé está llorando. Hay esa comunicación que no siempre se puede explicar, pero que ahí está. Yo creo que esta imagen, a mí, esto no está en ningún libro, a mí esta imagen lo que me deja es precisamente esa comunicación que atribuyo a las damas. Y yo creo que esa templanza que tiene la Madre, la Virgen María, no es otra cosa que una expresión como diciéndole: no te preocupes, dentro de 3 días vuelves. Bueno, todas las madres que estén escuchando imaginen poder pensar de esa manera, ¿no? Sin embargo, miren qué actitud tiene el cuerpo de Jesús, totalmente estilizado sobre la figura de la Virgen María, ¿no? Pues aquí tenemos, miren cómo brilla, ¿no? Como todas las estatuas de Miguel Ángel y de muchos otros, ¿no? Lo más curioso de por qué brilla una estatua de mármol es por el pulido que se le hace. Claro, yo digo pulido y ustedes se imaginan enchufar una máquina y pulir. Evidentemente no era así. En la época de Miguel Ángel y de los grandes de esta época, el pulido era a paja, con paja y a mano. Era la única forma de pulir, con paja. Y esto le sacaba el brillo a la piedra de mármol. Pues aquí tenemos a Miguel Ángel escultor, después lo vamos a completar también a Miguel Ángel. En la imagen siguiente se encuentra el sagrario de la Basílica de San Pedro, lugar donde he dicho en diferentes ocasiones que si puedes entrar, pues que entre aquí. El sagrario es donde se conserva la sagrada forma, ¿verdad? El cuerpo de Cristo.
Y aquí hay una monjita en oración permanente. Siempre que entres verás a una monjita ahí rezando. Y invito siempre que lo encuentren abierto que entren un minuto, porque la excursión sigue, la excursión no te espera, pero un minuto para sentarte, un minuto, a tratar de escuchar el silencio, ¿no? Y como he dicho en otras ocasiones, parece poético lo que digo, pero no quiero ser poético. Soy absolutamente realista. El silencio pareciera gritar. Es tan grande el silencio que hay acá adentro que terminas escuchándolo, ¿verdad? Y es el lugar ideal, como he comentado en otras ocasiones, para que te abstraigas un poquito y sientes a tu lado a la persona que te gustaría tener en ese momento junto a ti, ¿no? Y la cuestión es que esté en este mundo o ya se haya ido de este mundo. Cualquiera de los dos casos podrás lograr sentirte bien acompañada por la persona que quieras, porque en ese silencio vas a ser cómplice y te vas a estar comunicando. La imagen siguiente es... Bueno, hemos visto a Miguel Ángel pintor en la Capilla Sixtina, Miguel Ángel escultor con la Piedad, Miguel Ángel arquitecto con la cúpula de la Basílica de San Pedro. Una cúpula que hizo unos 30 centímetros más pequeña que la de Brunelleschi de Florencia, que explicamos el otro día, y lo hizo por respeto a la gran obra de Brunelleschi. Ese está en el crucero. Ya les he contado que el crucero es el centro donde pasan las naves, que generalmente son dos, ¿no?, a forma de cruz latina. Pues en este crucero está esta cúpula de Miguel Ángel, arriba la linterna que permite la entrada de la luz, y debajo de la cúpula se encuentra el baldaquino de Bernini, otra vez Bernini, cuando no en Roma, Bernini. Y este baldaquino de Bernini es el que se encuentra por encima del altar mayor de la Basílica de San Pedro. En ese altar solo puede oficiar misa el Santo Padre, nadie más. Y ese altar se encuentra exactamente encima de la tumba del primer apóstol, encima de la tumba de Pedro. Miren qué obra tan maravillosa del barroco de Bernini, ¿verdad? Y la tumba está en el lugar que crucificaron al primer apóstol, a Pedro. El que mencioné antes de Quo vadis Pedro, ¿dónde vas, Pedro? Y la siguiente imagen es del exterior de la basílica. Contemplen qué grandiosidad, qué grandiosidad. Y lo que quiero mostrarles no se ve aquí, pero de noche cuando se hace la Roma barroca, le vemos desde el río Tíber, vemos esta basílica iluminada, que es una foto verdaderamente de postal, pero no la compras, la llevas en tu cámara o en tu teléfono. Estamos ahora parados en la Avenida de la Conciliación, ya Estado Vaticano, que es la que permite el acceso directo a la basílica. Directo entre comillas, porque si vas solo tienes que soportar largas filas que depende del momento, pueden durar más o menos, pero son larguísimas las filas. Nosotros, como salimos de la Capilla Sixtina, entramos directamente. Lo que quiero mostrarles después es, arriba se ven estatuas exteriores, como ven son estatuas de santos, el barroco siempre presente aquí, siempre presente. Y la siguiente imagen para mí es absolutamente simbólica, que no es otra cosa que la columnata vista desde este punto, ¿no? Nosotros estamos viendo esta columnata desde la basílica, delante la Avenida de la Conciliación, delante el río Tíber. Esta foto permite explicar dos cosas. Primero, tiene un obelisco, como toda plaza importante. Y lo segundo, Bernini presente otra vez, la columnata es de Bernini, pero imaginen ustedes esa columnata, lo que simboliza. Son dos brazos que recogen en la Plaza San Pedro a toda la comunidad católica y no católicos, porque también van de otras religiones, ¿verdad? Pero es la simbología, dos brazos recogiendo a todo el pueblo. Y sobre todo es un lugar emblemático, porque yo me niego a la creencia de que los cristianos fueron martirizados en el Coliseo de Roma. Sí
aseguramos que fueron martirizados en los circos, pero ninguno de los dos que vimos, ni el Circo Máximo ni el Circo de la Plaza Navona. Eran otro tipo de circos donde sí martirizaron a los cristianos. El más cruel de estos circos fue el del emperador Nerón. Nerón es un personaje interesante que todo el mundo califica de que estaba loco, y yo no creo tanto en su locura, sino que era un aprovechado, era un vivo, porque quemó Roma, incendió Roma, estaba loco. Bueno, Nerón no estaba en Roma cuando él ordena incendiar Roma, por lo tanto, esa imagen de alguna película, Nerón sentado en su balcón tocando la lira, contemplando que se incendiaba Roma, no es una imagen correcta. En segundo lugar, no incendió Roma, incendió el barrio pobre de Roma, porque quería echar a todos los pobres de esa zona para construirse la Domus Aurea, la Casa de Oro. Hasta sus elementos de los baños eran de oro. Y la Domus Aurea estaba justamente enfrente del Coliseo. Es más, el Coliseo nace en una zona del pantano de la Domus Aurea, la Casa de Oro. Pues bueno, Nerón tenía el circo de Nerón, que después hereda a su sobrino Calígula, ¿no? Y era llamado así porque usaba caligas, que eran unas sandalias. Y en el circo de Nerón sí se martirizaron los cristianos durante Nerón y durante Calígula. La pregunta que tiene la pequeña reflexión que quiero dejar es que ¿dónde estaba el circo de Nerón? Exactamente en este lugar. O sea, qué extraordinario todo, ¿no? Cuánta cosa dice esto. A mí me faltan palabras, ¿no? Es decir, en el lugar de mayor martirio de los cristianos, hoy se encuentra el centro más importante de la comunidad católica universal, la Plaza de San Pedro, delante de la Basílica de San Pedro, el templo más grande del mundo. Es decir, impresionante, ¿no? Lo peor y lo más grande. Por lo tanto, la Plaza de San Pedro es algo más que la plaza en sí misma, ¿no? Tiene un antecedente histórico en función de la religión católica muy, muy importante. ¿Y no hay más, Carlos? Gracias. Bueno, las gracias son nuestras, ¿no? No son de ustedes. Siempre ustedes dan las gracias, pero nuestra obligación es dar las gracias porque hay gente que está a todos los eventos. Han pasado casi 2 horas, como siempre, es casi inevitable. Y estar ahí 2 horas escuchando a alguien, pues no hay más camino que agradecerle. Lo que representa para nosotros, ya lo saben, un enorme placer, y hacemos lo que hacemos por la imagen que dice al principio, porque nos gusta y porque queremos que el sector profesional de la agencia de viaje vaya guardando algunas de las cositas que decimos, porque después, a la hora de tener tu pasajero enfrente, es demostrarle conocimiento, y el conocimiento es poder para vender, ¿no? Das confianza con el conocimiento, das seguridad, entonces el pasajero te va a traer al día siguiente todos los dólares para comprar tu viaje. Ni más ni menos. Todo tuyo, Braño. Pues Miguel, espectacular como siempre. Ahora, lo de la santificación, yo lo iré estudiando y lo propondré a su debido tiempo. Yo creo que te la estás ganando con estas, con estas charlas que das. Y bueno, ya con el paso del tiempo lo estudiaré, como he dicho, y veremos si es viable. Yo creo que finalmente lo conseguiremos, porque aparte de ser un libro abierto, eres un gran tipo. Así que un placer, como siempre, haberte escuchado. Un placer teneros a todos siempre en nuestras llamadas de los miércoles. Como ha dicho Miguel, eternamente agradecidos. La próxima será Brujas y Ámsterdam. En principio iba a ser la semana que viene. Lo mismo se pospone una semana, pero os lo comunicaremos, yo creo, al finalizar esta semana, o sea, o mañana o pasado. Así que nada, que un placer volver a veros
a todos y os comentaremos cuando lo sepamos. Miguel, termina tú que al final es el prota de la película, por favor. Siempre digo lo mismo. Si alguien me quisiera hablar ahora y lo tendría de frente mío, le diría, calla, por favor, no me hables por espacio de 1 hora. Y la razón, la comparto con ustedes, es bastante sencilla, ¿no? Cuando das todo lo que tienes, no se te puede pedir que des más. Mi nivel de concentración tiene que ser muy alto porque estoy permanentemente improvisando. Entonces, no veo nada de lo que está ocurriendo, ni siquiera en la pantalla. O sea, no soy capaz de leer lo que escriben aquí cada uno, pero en todas formas es agradecer. Y lo que quiero decir que no aguanto que nadie me hable en la próxima hora, Carlos tampoco me habla, es porque siento que me vacío completamente, ¿no? Mi cuerpo se cae, ¿no? Se desploma un tanto y necesito recargar. Y es buenísimo poder vaciarte porque te da la posibilidad de volverte a llenar, ¿no? Y así es de forma permanente. Entonces, que cierre yo la reunión tiene que ver con la honestidad del placer que uno siente por hacer lo que hace. Hoy me encontré en la calle con un guía nuestro, que hasta la competencia le está diciendo qué maravilloso lo que se está haciendo. Y como los guías hablan entre todos, porque todo es un mundo el de los guías, pues les he dicho sí, lo hacemos y con mucho gusto y con mucho placer para compartir. Por lo tanto, mi cierre ya es conocido con el beso a las damas y el abrazo a los caballeros. Y como siempre, cuando el placer es honesto, no hay ni que decirlo siquiera. Se siente y ya está. Gracias a todos por estar nuevamente aquí. Un abrazo. Un beso muy grande, gracias. Hasta la semana que viene. Chao, chao.